Muy buenos días tengan todos ustedes, respetable público, y especialmente a mi exalumno Juan Junior Morales y Erika Morales y los 200 que están conectados en estos instantes. Segunda conferencia de Confrontando el Cáncer con mi coaching mentor, doctor Elmer Huerta, y su maestro y mentor Vidal Vargas Ramos, haciendo sinergia juntos para ayudarlos en estos momentos difíciles. Vamos con la conferencia 2 del día de hoy, el cáncer a través de los tiempos. Yo pensaba que el cáncer era una enfermedad moderna. Muchas personas están convencidas de que el cáncer es una enfermedad de los tiempos modernos y dicen, antes no había cáncer. Nada más alejado de la verdad. El cáncer ha existido desde los albores de la humanidad. Y como prueba de eso, un reciente estudio de la Universidad de Kansas ha encontrado que la costilla de un hombre de Neandertal, encontrada en una excavación en lo que ahora es Croacia, ha revelado que tiene un tumor óseo llamado displasia fibrosa. La costilla está bien conservada, que una radiografía de la misma revela claramente el tumor infiltrando y destruyendo el hueso. Si bien es cierto que la displasia ósea es un tumor no canceroso, este hallazgo demuestra que los hombres prehistóricos también sufrían de tumores. Un reciente estudio de una momia egipcia albergada en el Museo de Ciencias Naturales de La Plata en Argentina ha revelado que una de ellas, un varón llamado Horwestag, podría haber muerto de un cáncer de los huesos llamado mieloma múltiple. Pero quizás la documentación más antigua que existe sobre el cáncer es el papiro de Smith. En 1862, el egiptólogo norteamericano Edwin Smith compró un antiguo papiro en la ciudad de Luxor. El señor Smith conservó el papiro sin poderlo traducir y a su muerte en 1906, ese fue donado por su hija a la Sociedad Histórica de Nueva York, la que exhibió el papiro en el Museo de Brookings. Fue recién en 1930 que el papiro fue traducido y al comprobarse que el papiro era un tratado médico quirúrgico, fue donado en 1932 a la Academia de Medicina de Nueva York. La medicina en el antiguo Egipto, como la medicina en la mayor parte del antiguo mundo, era básicamente un arte mágico y religioso. Lo interesante del papiro de Smith es que por primera vez el médico Imhotep describe de una manera exacta y científica 48 tipos de enfermedades y diversos tipos de lesiones y la mayor parte de ellas fracturas y heridas de diversas partes del cuerpo. Una sola vez en el papiro el autor invoca la magia como método de curación. Y en él, Imhotep establece por primera vez los pronósticos médicos. Es decir, establece lo que va a pasar en el futuro con el paciente enfermo. Habla así de pronóstico favorable, incierto y desfavorable. Situación esta última en la que Imhotep dice que el médico nada puede hacer. Frecuente de muerte por cáncer en hombres y mujeres, dos frases que se escuchan muy a menudo. Ahora hay más cáncer que antes. El cáncer es una plaga moderna. El cáncer está aumentando cada día más. Muchas de mis amistades y familiares están enfermando de cáncer. Pero veamos qué explicaciones se puede dar para saber de dónde han surgido esas ideas. ¿Existe ahora más cáncer que antes? Al revisar la historia del cáncer, hemos visto que esta enfermedad ha existido siempre y que hay documentación escrita, restos óseos y momias que lo demuestran. ¿De dónde nace entonces la idea de que el cáncer es una plaga moderna? Quizás la explicación más simple es recordar
qué es la expectativa de vida. A principios del siglo XX, la expectativa de vida en América Latina era de aproximadamente 44 años para la mujer y 41 años para el hombre. En los Estados Unidos, estos números eran de 43 para el hombre y 48 para la mujer. La cosa era peor en los tiempos antiguos. Durante el Imperio Romano, por ejemplo, el promedio de vida del ser humano era solo de 28 años. Y durante la Edad Media la gente vivía pues en promedio solo hasta los 33 años. En la actualidad, el varón en América Latina vive un promedio de 74 años y la mujer llega a los 77 años. En los Estados Unidos, el varón vive un promedio de 76 años y la mujer 81 años, mientras que en Japón, el país con más longevos en el mundo, el varón vive un promedio de 79 años y la mujer 86 años. Sin duda que esa casi duplicación es la expectativa de vida en solo 100 años, en consecuencia de los adelantos en la salud pública. Vacunas que han controlado numerosas enfermedades infecciosas, el advenimiento de los antibióticos, la disponibilidad del agua potable y los sistemas de alcantarillado, la refrigeración de los alimentos y el simple lavado de manos han sido muy importantes. Además, los adelantos en el cuidado de la salud de la madre gestante y del niño, el desarrollo de ambientes de trabajo más seguros, el reconocimiento de los peligros para la salud de fumar cigarrillos, una mayor seguridad en el tránsito de las carreteras y la enorme disminución de muertes por enfermedades del corazón gracias a la educación del público, han hecho que se logre ese milagro. Y entonces, sabiendo que el cáncer es una enfermedad que ocurre mucho más frecuentemente en personas mayores, 60% de los casos nuevos y 70% de las muertes ocurren en personas mayores de 65 años. No hay duda de que el cáncer era menos frecuente antes, simplemente porque la gente no llegaba a vieja con la frecuencia que lo hace ahora. Es decir, tener un mayor número de personas mayores hace que el cáncer sea más frecuente en los tiempos modernos. Indudablemente la pregunta persiste. Si bien es cierto que antes la gente no llegaba vieja con la frecuencia que lo hace en los tiempos modernos, existe la percepción de que los viejos de antes no se morían tan frecuentemente de cáncer y mucha gente dice que sus abuelitos se morían de viejos, pero no de cáncer. ¿Cómo se explica esto? La respuesta más factible es que, así como por un lado los adelantos de salud pública han logrado alargar la vida del ser humano, por otro lado, los adelantos de la sociedad moderna están haciendo todo lo posible por acortarla. La mala alimentación, la vida sedentaria, el uso del cigarrillo, el constante estrés de la gente, la falta de buenos hábitos de dormir, la exposición a múltiples sustancias químicas en el aire, el agua y los alimentos, además de la falta de una cultura preventiva, están haciendo que el cáncer sea una enfermedad más frecuente que antes. En resumen, el cáncer es más frecuente ahora porque vivimos más y porque nuestro medio ambiente es más propicio para que desarrollemos la enfermedad. El cáncer es más frecuente ahora que en mi niñez. Antes no se veía tanto cáncer. ¿Qué opinas? Permíteme. Esa es la otra frase que suele escuchar con mucha frecuencia y tiene su explicación. Para entender esta situación hay que entender lo que se llama el fenómeno de la cohorte. Te lo explico. En la antigua Roma, los batallones del ejército eran denominados cohortes. Esas cohortes, compuestas por miles de soldados, eran lanzadas en bloque a la batalla. Y en batallas muy encarnizadas, los sobrevivientes de cada cohorte eran muy pocos.
porque la mayoría moría en la pelea. En la vida se produce también ese fenómeno de la cohorte. Pongamos, por ejemplo, a todas las personas nacidas en el año 1950. De las miles de personas nacidas ese año, algunos mueren de niños, otros de adolescentes o jóvenes. Pero debido a que en nuestra época moderna la mayoría llega a vieja con facilidad, la mayoría muere en la vejez. Ahora bien, si tú naciste en el año 1960, tu cohorte está compuesta por hombres y mujeres que nacieron alrededor de 1960 y por tanto envejecen al mismo ritmo. Recuerda tu época de escuela. Por ejemplo, todos tus compañeros y compañeras eran casi de la misma edad. Del mismo modo, tus amigos y amigas eran también aproximadamente de la misma edad. Siendo el cáncer una enfermedad muy rara antes de los 30 años, la posibilidad de que algunos de tus amigos murieran de cáncer era muy remota. Pero a medida que envejeces y tu cohorte también envejece, la posibilidad de que el cáncer vaya apareciendo en los amigos de tu edad es mucho mayor. Esa es la explicación a que cada vez que aparece con mayor frecuencia un caso de cáncer en un miembro de tu cohorte, tú tengas la impresión de que el cáncer es ahora mucho más frecuente que antes. Mucha gente dice, refiriéndose a ese fenómeno, que el cáncer es ahora una plaga, o que ahora todo causa cáncer. Ahora que hemos aprendido que el cáncer ha existido desde los albores de la humanidad, es importante saber a quiénes ataca la enfermedad. ¿Sabes si los animales y las plantas pueden también sufrir de cáncer? ¿Has escuchado de cáncer en las boas, los pájaros, los caballos o los insectos? Las respuestas a estas preguntas las encontrarás en los siguientes momentos de esta conferencia. Vamos entonces. El cáncer no es exclusivo de los seres humanos. ¿Mi gato con cáncer? Nunca olvidaré que mi primer paciente oncológico fue un perro. Sucedió en Lima cuando recién graduado como especialista en cáncer. Fui contratado por una importante clínica privada para hacerme cargo del departamento de oncología médica. Durante mi primera tarde en la consulta llegó el primer paciente a la cita. Se trataba de un hombre como de 50 años, con enormes bigotes blancos, suaves modales y que no parecía estar enfermo. Entre avergonzado y temeroso me pidió disculpas y me confesó que el paciente no era él, sino su mascota. Su perrito querido, a quien le habían diagnosticado un tumor canceroso de la encía y quería que yo le diera tratamiento con quimioterapia. Gracias por ese saludo en la sombra. Me estimula a seguir metiéndole pasión a la conferencia. Y sigamos aprendiendo. Ustedes en la sombra y yo al frente. Gracias, Juca RB, por estar viéndome y aprendiendo junto conmigo y a todos los 200 que están en estos instantes conectados. Continuemos, por favor, con las disculpas del caso. Y entonces este hombrecito no estaba enfermo. Era su mascota, ¿de acuerdo? Y quería que le haga el tratamiento con quimioterapia. Ahí nos quedamos, ¿de acuerdo? Entonces me trajo el resultado de la biopsia y era cierto. El perro tenía un carcinoma epidermoide de la
encía. Era la primera vez en mi vida que veía la biopsia de un tumor canceroso de un animal. La verdad es que ese pedido me sorprendió. Nunca había visto un perro con cáncer y acordé con el caballero en buscar información para tratar a su mascota. Era la época en que no había internet o buscadores electrónicos, y me acuerdo que tuve que ir a la Facultad de Medicina Veterinaria e investigar un poco sobre el cáncer en perros y cómo tratarlo. Pedí tratamiento con quimioterapia y el tumor respondió muy bien, desapareciendo por un buen tiempo. Lamentablemente, el tumor regresó con el tiempo y el paciente me dijo que tuvo que sacrificar a su animalito porque casi no podía comer por el tamaño del tumor. Ese fue mi primer contacto con el cáncer en un animal. Debido a que perros y gatos son las mascotas más frecuentes adoptadas en los hogares, es conveniente dedicarle un acápite especial al cáncer que desarrollan esas queridas mascotas. Al respecto, y como veremos más adelante, es muy interesante apreciar la similitud que existe entre la diferencia y la frecuencia del cáncer entre los seres humanos y estos dos tipos de animales domésticos. Perros y gatos sufren de los mismos tipos de cáncer que los humanos. Se afectan por las hormonas, por el humo del cigarrillo de sus dueños, por la luz solar, etc. Al igual que los seres humanos, el hecho de que en la actualidad llegan a viejos gracias a la domesticación hace que sean más capaces de desarrollar cáncer. Eso nos indicaría que los mamíferos son capaces de desarrollar los mismos tipos de cáncer siempre y cuando vivan el tiempo suficiente. Cáncer en perros. El cáncer es una enfermedad muy común entre los perros. Al respecto, se sabe, por ejemplo, que la primera causa de muerte en un perro mayor de 2 años es el cáncer. Que más de la mitad de perros mayores de 10 años van a desarrollar cáncer y que cada año en los Estados Unidos 1 millón de perros son diagnosticados con un cáncer. Comparar con 1.600.000 en seres humanos. Los perros pueden sufrir de los mismos tipos de cáncer que sus amos: próstata, mama, piel, linfoma, sarcoma y cáncer de huesos, entre otros. Al igual que los seres humanos, no todos los perros tienen el mismo riesgo de desarrollar cáncer. Los Golden Retrievers, los Boxer y los perros montañeses de Berna sufren más alta incidencia que otras razas de perros, y del mismo modo que existen grandes estudios sobre la frecuencia y prevención del cáncer en seres humanos, la Fundación de Salud Animal Morris y la Universidad de Colorado están llevando a cabo el estudio de la salud de los Golden Retrievers. Y esa investigación estudiará la frecuencia del cáncer en 3.000 perros de esa raza, los cuales serán observados durante los próximos 10 o 14 años. El estudio está a medio camino y el objetivo es conocer cuáles son los factores genéticos de alimentación u otros que expliquen por qué más de la mitad de los perros de esa raza mueren de cáncer. Y con respecto al tratamiento, los perros reciben el mismo tipo de tratamiento que los seres humanos: cirugía, radioterapia y quimioterapia. Se están probando también vacunas contra el cáncer en perros. Es más, los seres humanos tenemos que estar muy agradecidos con los perros porque muchos medicamentos que se usan para el cáncer han sido usados primero en esos fieles animales. Cáncer en gatos. ¿Qué opinas? Permíteme mientras meditas. Aunque con menor frecuencia que los perros, los felinos también sufren de cáncer. Y esta enfermedad explica la mitad de todas las muertes en gatos cada año y es la primera causa de muerte en gatos longevos. Los gatos sufren de diversos tipos de cáncer, siendo el linfoma o cáncer del sistema linfático uno de los más frecuentes. Este cáncer es producido por un virus llamado el virus de leucemia felina, el cual es muy contagioso entre los gatos. El cáncer en plantas. Aunque muy raramente las plantas también sufren de cáncer,
un tipo de tumor vegetal llamado agallas. Es causado por la infección por una bacteria llamada Agrobacterium tumefaciens, la cual puede ingresar a la planta cuando ésta sufre un rasguño. Una vez ingresada, la bacteria logra inyectar su genoma dentro del genoma de la célula vegetal, con la cual la célula se divide sin control y se origina el tumor. El cáncer en las plantas nos muestra un hecho muy curioso porque, a diferencia de las células animales, las células vegetales tienen paredes de celulosa rígidas como si fueran una caja de cartón. Y esa rigidez de las paredes celulares impide que las células cancerosas se puedan movilizar en los espacios entre las células, con lo que el cáncer de plantas no forma metástasis o siembras del cáncer a distancia. En otro hecho extraordinario, las plantas no mueren por el cáncer, simplemente se debilitan. Corolario. En resumen, si recordamos que el cáncer es una enfermedad en la que, por mutaciones en los genes que controlan la división celular, las células adquieren la capacidad de multiplicarse desordenadamente, no debe extrañarnos entonces que los animales, compuestos también por miles de millones de células en constante división, pueden también sufrir de cáncer. Y lo mismo puede decirse de las plantas, compuestas también de células y tejidos en constante multiplicación. Podemos decir, sin lugar a equivocarnos, que en aquel organismo viviente en el que se está multiplicando una célula, es posible que se desarrolle un cáncer, sea ese un organismo humano, animal o vegetal. Hemos aprendido entonces que el cáncer puede afectar a plantas y animales, además del ser humano. Pero dentro de los seres humanos, ¿puede atacar al feto dentro del útero de la madre? ¿Puede un recién nacido sufrir de cáncer? ¿Cuán frecuente es en niños y adolescentes? ¿Existen seres humanos que sufren menos de cáncer? ¿Cómo se distribuye el cáncer en el mundo? ¿Quién sufre más de cáncer, el pobre o el rico? ¿El hombre o la mujer? Exploraremos estos interrogantes en los siguientes momentos. Vamos, atento. El cáncer no respeta a nadie. El cáncer no respeta a nadie. ¿Qué opinas? Permíteme un poco de líquido mientras vas meditando. Nunca pensé que el cáncer le podía dar a mi bebé recién nacido, doctor. ¿Has escuchado esa frase aterradora? Y si bien es cierto que el cáncer es una enfermedad que puede ocurrir en todos los seres humanos, su frecuencia y distribución pueden variar de acuerdo a la edad, el sexo, la educación, la ocupación, el estado socioeconómico y el lugar en que se vive. En esta conferencia veremos cómo se distribuye el cáncer en el ser humano, quiénes están en mayor riesgo de sufrirlo, en qué partes del mundo ocurre con mayor frecuencia, qué costos origina en la sociedad y qué riesgo personal corremos de sufrir la enfermedad y de morir por su causa. El cáncer ocurre a cualquier edad. Entre los recuerdos más intensos que tengo de mi época de trabajo como residente de oncología en el pabellón de niños con cáncer del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas en el Perú, está haber enfrentado casos de cáncer en recién nacidos. Más de una vez tuvimos que enfrentar la sorpresa, la angustia y el dolor de padres de familia cuyos bebés recién nacidos se les había diagnosticado leucemia
o un neuroblastoma congénitos. La pregunta era siempre: ¿por qué le ha pasado esto a mi bebé? ¿Es nuestra culpa? ¿Cómo puede pasar eso si nosotros no tenemos ningún familiar con cáncer? Los datos de los Estados Unidos indican que la incidencia de casos de cáncer en niños menores de 15 años alcanza su máximo pico en niños menores de 1 año de edad. Al respecto, se calcula que 10% de los casos de cáncer en niños menores de 15 años ocurre en bebés menores de 1 año. Y los cánceres más frecuentes a esta edad son el neuroblastoma, cáncer de células del sistema nervioso, la leucemia linfática aguda, el tumor de la retina del ojo, la retinoblastoma, y un tipo de tumor de los riñones llamado neuroblastoma o tumor de Wilms. En general, el pronóstico del cáncer en niños menores de 1 año no es bueno, calculándose que menos del 35% sobrevive los 5 años, comparado con 80 o 90% después del primer año de vida. Dramático, ¿no es cierto? Dramático. Y desde el punto de vista oncológico, ¿sí? El cáncer en niños representa pues una variedad tan agresiva y temprana de cáncer que constituye un modelo de estudio de la enfermedad, especialmente de sus aspectos genéticos. Cuando en la conferencia primero revisábamos el origen del cáncer y hablábamos, ¿se acuerdan? Hablábamos de los genes supresores de tumores, ¿se acuerdan? Uno de ellos, el RB, fue descubierto precisamente en niños con un tumor de la retina o retinoblastoma. A diferencia de los adultos, en quienes el cáncer es una combinación de cambios genéticos e influencia del medio ambiente. Se cree que el cáncer en recién nacidos y niños pequeños es enteramente de naturaleza genética, producido por mutaciones genéticas al momento de la concepción. Ni la historia familiar, ni algo que haya podido hacer los padres durante el embarazo, tiene influencia alguna en la aparición del cáncer. A pesar de que en los Estados Unidos existen 30 millones de personas entre niños de 1 año y jóvenes de 20 años, el cáncer ocurre también en ellos, aunque es relativamente raro. Se calcula que cada año se diagnostican aproximadamente 15.000 casos y que 2.500 niños y adolescentes mueren de cáncer en los Estados Unidos, constituyendo la 4ª causa de muerte detrás de los accidentes, de los homicidios y los suicidios. La posibilidad de que un niño desarrolle cáncer antes de los 20 años es de 1 en 300, mientras que para una niña es de 1 en 333. En general se estima que solo el 2% de todos los cánceres de tipo invasivo ocurren en personas menores de 30 años de edad. Los tipos de cáncer más comunes en niños y niñas menores de 20 años son las leucemias y los linfomas o cánceres del sistema de defensa o inmunológico. Es muy importante notar que en varones de entre 15 y 19 años el cáncer de los testículos es uno de los tipos de cáncer más comunes, enfermedad que es ahora felizmente curable con tratamientos de quimioterapia. Si se acepta que solo el 2% de los cánceres ocurre
antes de los 30 años, entonces el 98% de todos los casos de cáncer invasivo ocurre después de los 30 años de edad, principalmente después de los 60 años, que es donde se presenta la mayoría de los casos. Para ser más específicos, como ya hemos mencionado anteriormente, 60% de los casos nuevos y 70% de las muertes por cáncer ocurren en personas mayores de 65 años. Hombres y mujeres. ¿Quiénes sufren más cáncer? En general, el cáncer es una enfermedad que ataca por igual a hombres y mujeres, existiendo sin embargo algunas diferencias interesantes. En la niñez y adolescencia, por ejemplo, el cáncer ocurre ligeramente más en los varones que en las mujeres. De los 20 hasta los 60 años, las mujeres sufren más casos de cáncer que los varones, debido principalmente a que el enorme número de casos de cáncer de mama que ocurre en ellas aumenta más temprano que los otros cánceres que ocurren en los adultos. Después de los 60 años, que como dijimos es la edad en que tanto hombres como mujeres sufren la mayor parte de casos de cáncer, esta enfermedad afecta 2 veces más a los hombres que a las mujeres, debido principalmente a un súbito aumento del cáncer de próstata, de pulmón, de colon o de intestinos gruesos, ¿sí? Aparte de los tipos de cánceres que ocurren en órganos exclusivos de cada sexo, como la próstata y el testículo en varones, y el útero y los ovarios en las mujeres. Todos los demás tipos de cáncer ocurren por igual en hombres y mujeres. Con respecto al cáncer de mama, se sabe que el 1% de los cánceres de esos órganos ocurren en varones mayores de 60 años. Tanto para hombres como para mujeres, sin embargo, es importante saber cuál es la probabilidad de desarrollar la enfermedad en algún momento de su vida. Al respecto, científicos del Instituto Nacional del Cáncer de los Estados Unidos han hecho interesantes cálculos que reflejan importantes diferencias entre hombres y mujeres. Ese riesgo tanto de ser diagnosticado en el transcurso de la vida como de morir se expresa como un porcentaje y como una probabilidad. Por ejemplo, el riesgo de que una mujer tenga cáncer de mama durante el transcurso de su vida es de 12%, lo cual significa que a una de cada 8 mujeres, 100 de 12, se le diagnosticará cáncer de mama en el transcurso de su vida. Del mismo modo, una mujer tiene 2.76% de probabilidades de morir de la enfermedad, lo que es igual a decir que una de cada 36 mujeres, 100, morirá de cáncer de mama. Obviamente, estas son estadísticas nacionales de millones de mujeres, y el riesgo personal de ser diagnosticado y de morir de cáncer cambia de acuerdo a las características personales. Por sorprendente que parezca, en los Estados Unidos, el riesgo de que se le diagnostique cáncer a un hombre es mayor que el de una mujer. 1 de cada 2 hombres y 1 de cada 3 mujeres serán diagnosticados con cáncer en el transcurso de su vida, realidad que se demuestra, donde se ve que la probabilidad de desarrollar un cáncer invasivo es de aproximadamente 45% en hombres y 38% en mujeres. Del mismo modo, se puede ver que el riesgo de morir por cáncer en un hombre es muy poco mayor que el de una mujer respectivamente. El cáncer en los hispanos. El término hispano, ¿han escuchado hablar del cáncer
hispano. Vamos a explicártelo. Y el término hispano o latino, sí, en los Estados Unidos no denota raza alguna, sino que engloba a personas de diferentes grupos raciales provenientes de los múltiples países de América Latina y que viven en ese país. Al no ser una raza, sino un grupo étnico, el término hispano o latino, que se usa indistintamente, incluye a personas de raza negra, blanca, asiática o india. El cáncer en los hispanos tiene algunas particularidades que lo diferencian en relación al cáncer que ocurre en las poblaciones anglosajonas, negras, asiáticas e indioamericanas en los Estados Unidos. Y si bien es cierto que la frecuencia de las llamadas 4 grandes cánceres, pulmón, mama, colon e intestino grueso y próstata, es ligeramente menor entre los hispanos comparados con otros grupos. Los cánceres asociados a algún tipo de infección son más frecuentes en los hispanos. Entre estos está el del cuello del útero, producido por el virus papiloma humano VPH, el del estómago, asociado a la infección crónica por la bacteria Helicobacter pylori, y el del hígado, causado por la infección crónica por los virus de hepatitis B y C, HBV y HCV. Se piensa que debido a que aproximadamente la mitad de los hispanos que viven en los Estados Unidos han nacido en algún país de América Latina, región en la que esos tipos de cáncer son más frecuentes, y estos tipos de cáncer serían también los más frecuentes en los latinos de los Estados Unidos. Otra característica del cáncer en los hispanos es que por lo general se encuentran en un estado más avanzado y por tanto menos curable que el cáncer descubierto en otros grupos. Es posible que la falta de seguro médico, la barrera idiomática, la pobreza, la ausencia de centros de salud que sean étnica y culturalmente aceptables y la falta de una cultura preventiva en los latinos explique esa triste realidad. En los últimos años se viene investigando la posibilidad de que el cáncer de mama en la mujer hispana tenga características genéticas que lo hagan más agresivo. Estos cánceres llamados triple negativo y que se caracterizan por atacar a mujeres más jóvenes, menores de 40 años, son también más frecuentes en mujeres afroamericanas. Cáncer en ricos y pobres. Mientras meditas, permíteme. Cáncer de ricos y pobres. ¿Qué opinas? Por increíble que parezcan, las condiciones socioeconómicas de una persona determinan sin ninguna duda su riesgo de padecer de cáncer. En los Estados Unidos, por ejemplo, las personas con menor grado de educación, característica considerada como una aproximación fidedigna del estado de riqueza o pobreza de la persona, sufren mayor número de casos de cáncer comparadas con las personas con mayor educación y supuestamente con mejores condiciones socioeconómicas. Es tan clara esta relación que en 1989 Samuel Browder, entonces director del instituto, sí, este gran científico, director del Instituto Nacional del Cáncer de los Estados Unidos, causó
una enorme controversia cuando dijo que la pobreza es un carcinógeno muy poderoso. Un carcinógeno de carcinos o cáncer y genes y genos productor. Es una sustancia como el cigarrillo o los virus papiloma humano PPH que causan cáncer. De tal modo que decir que la pobreza causa cáncer es una afirmación que, aunque es dura, es muy cierta. Las siguientes son algunas de las razones por las que las personas pobres tienen más riesgo de sufrir cáncer. Escúchenlas, por favor, con mucha atención. Más frecuencia de consumo de cigarrillos. Las estadísticas son muy claras en los Estados Unidos. Cuanto más pobre es una persona, más fuma cigarrillos. Obviamente, esto hace que los tipos de cáncer asociados al uso del cigarrillo sean más frecuentes en esas personas. El cáncer del pulmón es, por ejemplo, de 4 a 5 veces más frecuente en los pobres que en las personas más acomodadas. Segundo, un mayor consumo de comida chatarra o comida basura. Debido a que este tipo de alimentación procesada o ultraprocesada es generalmente muy barata y por lo tanto más accesible a las personas pobres. Diversas investigaciones han revelado también que los mercados de las zonas más pobres de la ciudad carecen de frutas y verduras. Y si se encuentran, tienen precios inaccesibles. Esos precios son tan caros, tan inaccesibles. Tercero, una menor frecuencia de actividad física. Por lo general, la gente más pobre vive en las zonas menos afluentes de la ciudad. ¿De acuerdo? Áreas que son más peligrosas, no tienen parques, y en las cuales niños y adultos tienen que permanecer dentro de casa. Esa combinación de mayor consumo de comida chatarra y menor actividad física lleva al desarrollo de obesidad en la gente más pobre, la cual está ligada a diversos tipos de cáncer: colon, mama, próstata, páncreas. Y una cuarta y última, el mayor consumo de alcohol. La mayor parte de los vecindarios pobres tienen un número exageradamente alto de tiendas que venden alcohol, lo cual favorece su abuso. Y la combinación de alcohol y tabaco es un factor muy poderoso para el desarrollo de cáncer de boca, garganta y esófago. Y si bien es cierto que la falta de un adecuado acceso a los servicios de salud no es una causa de cáncer en sí misma, esta barrera para conseguir un cuidado médico de calidad hace que la gente más pobre no tenga revisiones anuales preventivas y llegue muy tarde a ver al médico, cuando su cáncer ya está muy avanzado y es mucho más difícil de tratar. Cuanto más tarde se atiende un cáncer, menor es el tiempo que sobrevive el paciente. Por eso se dice que la falta de un cuidado médico adecuado hace que la gente con cáncer viva menos tiempo. Veamos finalmente el cáncer en el mundo. Permíteme un poco de líquido vital. Gracias. Vamos finalizando el cáncer en el mundo. La distribución del cáncer en el mundo puede clasificarse de acuerdo a la riqueza de los países: países ricos, países de medianos ingresos económicos y países pobres. El cáncer en los países más afluentes está básicamente concentrado en 4 tipos de tumores: pulmón, próstata, colon, intestino grueso y mama.
Y la razón de esa concentración de casos es como mencionamos anteriormente. El mayor uso de alimentos procesados y ultraprocesados, de cigarrillos y la frecuencia de obesidad, especialmente por los sectores más pobres dentro de un país rico. En los países ricos casi no existe el cáncer de estómago, de cuello de útero y de hígado. En los países pobres, los cánceres más frecuentes son aquellos que están relacionados a las infecciones del cuello del útero, producido por el virus papiloma humano VPH, el de estómago, asociado a la infección crónica por la bacteria Helicobacter pylori, y el de hígado, causado por la infección crónica por los virus de hepatitis B y C, HBV y HCV. La frecuencia de los llamados tumores de la riqueza, mama, próstata, colon y pulmón, es mucho menor, muy probablemente debido a que el consumo de comida chatarra, la obesidad y el consumo de cigarrillos no son tan comunes como en los países ricos. En los países de mediano ingreso se observa una extraña combinación de ambos tipos de cáncer, el de los países más ricos y el de los países más pobres. Y esto es consecuencia de la enorme desigualdad en el ingreso económico en la población, lo que hace que algunos segmentos de la sociedad más afluentes tengan comportamientos de riesgos diferentes a los de los más pobres. Tabaco, alimentos procesados, etc. Y debido a que la mayor parte de la población mundial vive en los países pobres, se calcula que el 70% de todos los casos de cáncer del mundo ocurren en esos países. Los más frecuentes a nivel global son el cáncer de mama, estómago, pulmón, hígado y colon, los cuales constituyen más del 50% de todos los casos de cáncer. Se calcula que en el año 2008 se diagnosticaron 12.000 millones de casos de cáncer en el mundo, y 7 millones de personas murieron de las enfermedades, calculándose que para el año 2030 se diagnosticarán 21 millones de casos de la enfermedad, y para el año 2050 ese número subirá a 27 millones de casos. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, si los países pobres del mundo no elaboran y ejecutan programas de control del cáncer en sus regiones, no habrá dinero que les alcance para tratar los millones de casos que se presentarán. Esa aseveración adquiere mayor impacto cuando se calcula que una tercera parte de los cánceres son prevenibles y otra tercera parte son cánceres que pueden detectarse temprano y por tanto curarse. ¿Sí? Y entonces vamos con el tema final, los costos del cáncer. ¿Has escuchado? Los costos del cáncer. Mientras meditas sobre los costos, permíteme el último sorbo de líquido vital. Para ir concluyendo la conferencia del día de hoy, los costos del cáncer. Los costos que ocasiona el cáncer en la sociedad pueden medirse de varias maneras. Una es teniendo en cuenta el costo personal. El cáncer es una enfermedad muy cara y que ocasiona enormes gastos a los pacientes y sus familias. Existen algunos medicamentos, llamados medicamentos biológicos, que pueden costar hasta $100,000 al año. $100,000 al año. Sin duda que para una persona que no tiene seguro médico
El diagnóstico de cáncer representa un reto económico muy fuerte y es imposible que pueda acceder a los mejores tratamientos. Este hecho hace que su sobrevida no sea la más adecuada. Incluso para las personas que tienen un seguro médico, los costos pueden ser enormes. Por lo que se ha documentado en los Estados Unidos que el cáncer es la primera causa de bancarrota financiera. Por otro lado, también hay que tener en cuenta el costo total para un país, el cual suma todos los gastos que se ocasionan tratar las enfermedades y que en los Estados Unidos llega a 201.000 millones de dólares por año. Y ese gasto total incluye el costo directo del cuidado del cáncer, 77.000 millones de dólares, y los costos indirectos causados por la pérdida de productividad debido a la muerte prematura de las víctimas del cáncer, estimado en 124.000 millones de dólares. Obviamente que la situación es más desesperante en los países pobres, lugares en los que amplios sectores de la población no tienen cobertura de salud y donde el diagnóstico no solo es una condena de muerte, sino también el inicio de la rutina de una ruina para la familia. Más allá de a quién afecte y en qué circunstancia, una de las situaciones más dramáticas en la vida de una persona ocurre cuando ella misma se encuentra un bulto en alguna parte del cuerpo, o cuando el médico le dice que le ha encontrado un tumor tras un examen. En la próxima conferencia, Dios mediante el día de mañana, veremos qué es un tumor, cómo se estudia y cómo se sabe si ese tumor es benigno o es maligno. Hasta mañana, Dios mediante, y gracias por seguir viéndome y aprendiendo conmigo.